Este credo es muy bueno. ¿Amén? Dice, si quieres repetir después de mí, o ahí donde está, ¿verdad? Siempre inicialmente vamos a hablar el credo de la palabra. Dice, desde antes de la fundación del mundo, Dios y yo ya nos conocemos. Tenemos una comunicación de espíritu a espíritu. Dios ha marcado un propósito específico para mí en un destino de abundancia. No vivo, no pienso como mi generación. Soy diferente, pero nunca inferior. Tengo la visión de un águila y nunca me conformaré a este mundo. Dios me ha dado la facultad para profetizar y ver por los demás, hablar su palabra. Yo no quiero que la semilla de victoria caiga en el camino, en las piedras o en las espinas. Estoy listo para recibir la semilla de victoria. ¿Cuál es la semilla de victoria? La palabra de Dios, amén. Porque soy tierra fértil y daré fruto en abundancia. La semilla es la palabra de Dios. Vamos a dejar que la semilla caiga en tierra fértil. Yo creo que todos andamos un poquito malos de la garganta, ¿verdad? El martes estábamos hablando de acerca de lo que es la identidad. Y yo me gozaba hablando acerca de la identidad que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos una identidad. Y yo me fui casi dije las mismas citas que la pastora Patsy había dicho. Y para que se nos quede, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y hablé acerca de lo que cuando Dios hizo al hombre, le dio una identidad. Y Él habló su palabra sobre él. Y no solamente habló su palabra sobre él, sino que dice que lo predestinó. Y le dijo al hombre, vas a gobernar sobre todo lo que hay aquí en la tierra. Le dio poder, le dio autoridad. Le dijo, tú vas a ser el hombre que gobernará esta tierra. Y vemos que la palabra del Señor, hermanos, cuando Él hizo al hombre, a nadie de los que estamos aquí, nadie puede decir, pues, ¿por qué tengo esta vida? ¿Y por qué me va tan mal? ¿Y por qué tengo problemas? ¿Y por qué nomás a mí? No. A todos viene el diablo y nos quiere hacer entender que no valemos nada. Pero dice la palabra del Señor que Él nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. O sea, el diablo siempre va a querer que esa imagen y esa semejanza que tenemos de Dios, porque la tenemos, usted y yo la tenemos, siempre venga a decaer en nuestras vidas. Pero Dios ya nos dio una identidad, ya nos dio una predestinación, y dice la palabra del Señor, como hemos dicho en el credo, antes de que el mundo existiera, Dios nos predestinó. Y a Adán lo predestinó para que él gobernara y señoreara sobre todo lo que había en la tierra. Por cierto, Adán, dije yo en ese entonces, que Adán era un hombre superhombre. Y les dije, si el hombre ahorita en este tiempo, después de la caída, porque pues, se cayó Adán, ¿verdad?, y desobedeció a Dios, solamente tiene el 7% de la sabiduría, y usa el 7% de su sabiduría de su mente. Imagínese Adán, que tenía el 100%, y aún así el hombre con ese 7% de la sabiduría, el hombre ha inventado las computadoras, los hologramas, el teléfono, la luz, y nada más tiene un 7% de sabiduría en su mente. Imagínese lo que Dios ha puesto en el hombre, o lo que Dios puso en el hombre cuando Adán estaba en su 100% de su sabiduría. Vemos, ¿verdad?, que pues yo me imagino que Adán se metía al mar, allá con las ballenas, y gobernaba las ballenas, al oso, al león, a todo este mundo. Él tenía suficiente sabiduría para hacer todas las cosas. Y no solamente eso,
Él hacía sus vasijas de oro, vasijas de plata, vasijas de todo con sus propias manos. Él era un superhombre. Pero ese superhombre, comenté yo, en el libro de Enoc dice que, cuando Enoc está escribiendo ese libro, dice que Dios le dijo a Enoc que la caída del hombre había sido porque el hombre se había estado retirando de él. Mientras él estuvo hablando con Dios cara a cara, él tenía ese poder, porque eso era la identidad que Dios le había dado a ese hombre. Dios venía cada día, el sereno atardecer, bajaba del cielo y hablaba con él cara a cara, pero después, poco a poco, el hombre se fue olvidando de Dios, y se fue retirando de Dios, y se fue apartando, y se fue haciendo lo que él quería. Por eso fue que el hombre cayó y desobedeció cuando oyó otra voz que no era la de Dios. Por eso fue que el hombre cayó. El libro de Enoc lo revela claramente. Yo sé que el libro de Enoc no es uno de los libros que tenemos en la Biblia, pero a mí me gusta leer mucho y yo me di cuenta, digo, pues con razón que Adán cayó. Porque eso es lo que pasa, no solamente con Adán, sino con nosotros también. Vemos que el diablo, el enemigo de nuestras vidas, ¿qué pasó? Mientras él era obediente, vivió miles y millones de años haciendo la voluntad de Dios, porque él era un ángel de luz, era un ángel sabio, era un ángel a quien Dios le daba toda autoridad y él le delegaba lo que él tenía que hacer. Era un ángel sabio, hermoso, bello. Pero cuando se fueron apartando de Dios, se fue apartando de Dios y se fue alejando de Dios, empezó él a ver como que él no necesitaba a Dios. Ahora nosotros nos damos cuenta de que mientras nosotros estemos conectados con Dios, mientras que nosotros vivamos en la palabra del Señor, todas las cosas, todas las predicciones que el Señor habló por nosotros, esas se van a cumplir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él habló su palabra sobre nosotros. Porque el libro de Jeremías dice la palabra del Señor, dice, porque yo sé los planes que yo tengo para ti. Dice, planes de bien y no de mal. Cuando le va mal, usted no diga, ¿por qué Dios me va mal? Mejor pregúntese, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó en su vida? ¿Dónde estuvo lo que estaba mal? ¿Oyó la voz del diablo o simple y sencillamente el diablo le está poniendo una prueba en su vida? Porque déjeme decirle una cosa, son las dos únicas cosas que pueden permitir que a usted le vaya mal. O cuando el diablo lo está probando, o cuando usted le abre la puerta al diablo. Dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces. Pero también Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y dice que el diablo vino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Entonces cuando las cosas contrarias vienen a nuestra vida, no es porque Dios quiera, al contrario, porque dice la palabra del Señor claramente, que nos separará del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Dice, antes, aunque estés en peligro, aunque estés en la lucha o en la prueba, dice la palabra del Señor, que Dios nos hizo más que vencedores. No que no vayan a venir las luchas y no que no vayan a venir las pruebas, pero dice que cuando tú te encuentras en medio de la lucha, en medio de la prueba, aquel que te hizo a su imagen y semejanza te sostiene de la mano. Cuando tú te paras firme en la palabra del Señor. Entonces nosotros, nuestra identidad como iglesia es que la iglesia, cuando el Señor Jesucristo habló acerca de la iglesia, Él le dijo, por ejemplo, a Pedro, ¿se acuerdan cuando él preguntó y le dijo a sus discípulos, si yo te pregunto a ti en este momento, ¿qué dice la gente acerca de Jesús? ¿O qué dice la gente acerca de mí? Ustedes van a decir lo que ustedes piensan de mí, lo que han visto de mí, lo que han oído de mí, y ustedes van a decir lo que han visto y oído de mí. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dice, pues bueno, la gente dice que a lo mejor tú eres Elías, que a lo mejor tú eres uno de los profetas, que a lo mejor tú eres Juan, que a lo mejor tú eres...
Pero luego les dice una palabra a ellos. ¿Y ustedes? ¿Qué dicen? ¿Ustedes qué dicen quién soy yo? ¿Qué le podemos decir al Señor en este momento cuando, si Él te preguntara y viniera y te dijera, ¿qué le podemos decir? Y le dijo Pedro, tú eres el Cristo, aquel que profetizó el Señor, que dijo que había de venir a ponerle en la cabeza al enemigo. Tú eres el Cristo, el que estamos esperando, el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro. Qué tremendo, ¿verdad? Eso, dice, eso no se lo reveló ni carne ni sangre. Eso cuando te encuentras en medio de un problema, en medio de una dificultad, y viene una palabra de poder a ti y te dice, tú eres más que vencedor, tú puedes aplastar la cabeza al diablo, tú puedes hacer adelante. Yo sé que Dios te puede sacar adelante, y tú empiezas a hablar la palabra del Señor y empiezas a decir, en Cristo soy más que vencedor. Dios ya me dio la respuesta a este problema. Yo ya vencí porque Él me hizo más que vencedor. No que no vayan a venir los problemas, que cuando está el problema y la dificultad, ahí es donde tú vas a entender que realmente eres un más que vencedor, cuando vences y agarras tu victoria y vences al enemigo y le das en la cabeza al enemigo. Porque no puedes dejar de decir, ay, te dice el diablo, ay, mira nomás qué miserable, mira, si no viene una cosa, viene otra, y mira cómo estás, y mira, te me hace que Dios no te quiere. Ese eso no es Dios, es el diablo. Se me hace que no, Dios no está contigo. Si Dios dijo que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, créeme que Dios va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque Él habla verdad. Enséñale al enemigo que tú tienes poder y autoridad sobre él y pisa la cabeza. Y le dice Cristo Jesús a Pedro, dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en el cielo. El Espíritu de Dios te lo reveló. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la roca de la revelación, de aquel que le trajo la revelación a Pedro. Estaba hablando de la iglesia. Antes no había iglesia, cuando Jesús no había iglesia. La iglesia que el Espíritu Santo iba a formar de la revelación de la palabra de Dios. De esa iglesia que con poder y gran gloria iba a vencer al enemigo por la palabra de la revelación de Dios en sus vidas. Porque le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Qué tremendo. ¿Usted no se alegra por eso? Que dice la palabra del Señor que ni el diablo tiene poder contra la iglesia, contra nosotros, cuando nos unimos y siempre estamos en la casa del Señor, y que hay servicio, y que hay que ayudar, y que hay que traer pan, y siempre estamos dispuestos, hay que ir a predicar, hay que salir, siempre estamos ahí fortaleciéndonos espiritualmente. Dice la palabra del Señor, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Nosotros somos la iglesia que el Señor Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando tenemos la revelación de la palabra del Señor, cuando el Espíritu Santo dice, es tiempo de orar, es tiempo de ir a la iglesia, es tiempo de leer la palabra, y usted no está esperando a ver qué le dice el diablo. Ay, sí, yo sé qué debo que hacer. O sea, no nomás me pasa a mí, hermano, yo lo estoy diciendo por mí. Porque a mí digo, es tiempo de orar, Señor, me voy a poner a orar. Y luego nos pasa aquí un mensajito en el teléfono, y estás en el teléfono, y luego te vas para Facebook, y luego te pasa 3-4 horas y te olvidaste de orar. ¿A mí me pasa nomás? No. A todos. Se te olvida. Pero dice la palabra, Señor, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Cuando el Espíritu Santo te revela, y cuando el Espíritu Santo te guía, porque Él nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. No diga que el Espíritu Santo no le habla, hermano, y no digas, háblame, Señor, háblame. Cuando el Espíritu Santo te dice qué es lo que tenemos que hacer, tú solamente obedeces. Solamente le haces como dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No tienes que
hacer nada más que obedecer. La obediencia, hermano. La obediencia es algo que se mira. Se mira. Es una actitud. Es algo que se refleja en tu vida. No tienes que decirle a la gente, ay, yo ayuné 40 días, 40 noches. No, se mira. Se mira. No tienes que decirle, pues yo me pongo a orar, me hinco día y noche yo oro. Pero no vamos a la iglesia. No ayudamos en la iglesia. No damos diezmos. No damos ofrendas. No le dices a tu pastor, a tu pastora, heme aquí, hermana, dígame, ¿qué podemos hacer este día para traer almas? El Espíritu Santo te va a guiar a hacerlo. El Espíritu Santo te va a guiar a que le hables a tu vecino. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio un mandamiento. Ir a hacer discípulos a todas las naciones. Dice, hablar la palabra del Señor. Hablar. ¿Cómo vas a ser un discípulo si tú no eres un discípulo? Debemos de ser discípulos. Amén. Dice aquí en la palabra del Señor, en el Salmo 119:60, fíjese bien lo que dice. Abra su Biblia en el Salmo 119:60. Me gusta ese salmo, ¿quién se lo sabe de memoria? Entre todos los salmos, ¿quién se sabe el Salmo 119? Yo creo que nadie, ¿verdad? ¿Habrá pero una persona que sepa el Salmo 119? No, ¿verdad? Yo me sé muchos salmos, pero el 119 dice, me apresuraré sin demora, ¿qué dice? Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. Amén. Dice el Salmo 119:60, dice, me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. No se tarde, hermano, porque entre más se tarde, cuando el Espíritu Santo le pone algo en su corazón para que usted haga, entre más se tarde, usted le está dando más chance al enemigo de que lo desanime. El Espíritu Santo te va a hablar y te va a poner en tu mente lo que bueno que debes de hacer, pero en tu corazón te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La palabra del Señor nos enseña en el Nuevo Testamento que nosotros ya conocemos la verdad. Ya la conocemos. Y luego dice, los que se rigen por la verdad, estos son los hijos de Dios. Y dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. No tienes por qué estar atado a las palabras del enemigo, al desánimo, al problema, a la dificultad. Ya Dios te libró del problema. Tienes que creerle a Dios. Estamos predestinados para Dios. La semana pasada me decía nuestra hermana pastora Patsy, decía que el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos. Cuando el salmista estaba en el estómago de su mamá, dice que él estaba contemplando la hermosura de los ojos del Señor. El Señor lo estaba viendo y el Señor lo estaba predestinando y le estaba diciendo, tú vas a ser el rey David. Tú vas a ser el persona que va a libertar al pueblo del gigante. Tú vas a ser ungido por Samuel. Tú vas a ser... Dios estaba hablando lo que Él iba a hacer. Igualmente pasó con nosotros, hermano. Hemos sido predestinados. Ahí en el libro de los Efesios, me encanta el libro de los Efesios. Yo digo, hermanos, a mí me encanta el libro de los Efesios porque, y Santiago, cómo me gusta a mí. Dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios por ser el apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios de Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, escribo esta carta para los hermanos de GPS de Laredo, Texas. Agárrenlo para usted porque es para usted y para mí. Amén. Dice
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Agárrenla como si Pablo está escribiendo a nosotros esta palabra, porque es para nosotros, hermano. Dice, bendiciones, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que esto es cierto? ¿Usted cree que Dios lo ha bendecido a usted y que todas las bendiciones que usted necesita ya Dios se las dio? Amén. Dice, porque estamos unidos en Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Comadre, ¿cómo? ¿Cómo que Dios ya me había elegido? ¿Cómo que Dios ya me había visto? Pues si apenas acabo de nacer. Dios hizo, reconstruyó la tierra, por decirlo así, hace 7,000 años. Y dice que antes de que Él construyera la tierra, la volviera a hacer, Él ya me había conocido, Él ya me había hablado conmigo. ¿Cómo está eso? Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabe que la tierra esta, si usted se va a Discovery Channel y todo eso, usted se va a dar cuenta que la tierra tiene miles y millones de años, ¿no es cierto? Y sabe que antes de que la tierra fuera, que Dios hiciera al hombre y a la mujer aquí hace 7,000 años, Dios ya había hecho hace miles y millones de años la tierra, así dice la palabra del Señor. No me quiero meter ahorita en esto porque después no va a salir del tema, pero es lo que dice la palabra del Señor, que Dios ya la había hecho hace miles y millones de años. ¿Y sabe para qué la hizo? Para Él, porque dice que Él sí quería hacer un huerto y hizo la tierra. Y había lo más maravilloso en esta tierra, había cataratas, había agua, había lo más bello y lo más hermoso de flores, árboles, había lo más bello. Él lo hizo para Él, hace miles y millones de años, porque dice la palabra del Señor, cuando le está hablando al diablo, dice, en el huerto de Dios estuviste. O sea que Dios le dio su huerto, le dio su tierra, que Él había formado al enemigo, al diablo, pero no era el diablo, era el ángel más bello que había, el más inteligente y más sabio, cuando Él se lo dio a Él. Entonces, cuando Él tenía su reino aquí, y Él empezó a pensar que Él era mejor que Dios y que podía subirse como Dios, fue cuando vino la destrucción de la tierra. La tierra fue destruida porque estaban los ángeles de Dios y los ángeles del enemigo, porque dice que lo aventó Dios hacia la tierra. Y aquí vinieron a dar con un pleito tremendo y se quedó la tierra destruida. Todo lo que Dios había hecho bello y hermoso para vivir Él, se destruyó y todo. Dice, por eso dice, en el principio la tierra estaba desordenada. No dice estaba, dice llegó a estar. No, o sea que no estaba antes, fue después. Estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque ya no era esa tierra que Dios había hecho para Él, hermosa, bella, sino que se había destruido completamente porque el enemigo ahora era quien estaba aquí. Pero cuando Dios habló, dijo la palabra, fue cuando se limpió. ¿A quién le habló primero Dios para hacer la tierra, para volverla a reconstruir? ¿A quién le habló primero? A Jesús, a la luz. Le dijo Dios, sea la luz. Y cuando Dios está diciendo sea la luz, no está hablando del sol y la luna. Está hablando de la luz, de Jesús. El sol y la luna lo hizo el cuarto día. ¿Sí se acuerdan? Entonces cuando Él habló la palabra y se hizo la luz, vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? A hacer, dice, porque él dice, ni las tinieblas prevalecieron contra la luz. ¿Sí se acuerdan en el libro de San Juan? Ok, entonces, pero Él tuvo que hablar la palabra, Él tuvo que decir la palabra. Entonces, cuando la palabra, hermanos, viene a nosotros, cuando la palabra, Dios está hablando, cuando el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros, nosotros debemos de obedecer y hablar lo que Dios dice. Cuando el Espíritu Santo te dice, ponte a orar, tú no tienes que decir, ay, pues no, ¿verdad? Tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Voy a orar, me voy a orar, porque yo me gozo en la presencia del Dios Todopoderoso y póngase a orar, hermano.
Cuando el Espíritu Santo te dice ayuna, voy a ayunar porque yo me gozo en la presencia del Dios bendito y aquí soy feliz. Hable, porque la palabra es la que va a construir. La palabra es la que va a ser. Así como Dios hizo el universo con su palabra, Él puso dentro de nosotros su palabra. Esa palabra que vino de revelación a Pedro y que le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa misma palabra es la que usted va a hablar y va a traer al presente lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero eso es cuando usted y yo obedecemos sin demora a la palabra. Y sigue diciendo la palabra del Señor, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Nunca piense y nunca agarre para usted una mentira del diablo en su mente. Dios le dio gusto de que usted tuviese su poder y su autoridad en su vida. Gloria a Dios, aleluya. Dios le dio gusto. Nunca piense y nunca deje que le diga al diablo, ay, si a poco tú eres digno. No, hermano, pues si nadie somos dignos. Fíjese, yo cuando antes de conocer a Cristo, yo decía, ay, no, pues yo soy muy buena. Mi esposo es el que necesita al Señor. Yo no, yo soy muy buena. Yo no hago drogas, yo no soy mala, yo ayudo. Pero yo me di cuenta de una cosa, ni con todo eso podía comprar yo mi salvación. Y sabes que cuando yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, que yo le confesé a Él como mi Señor y Salvador, yo me di cuenta que era lo peor. ¿Sabe por qué? Porque me sentí limpia, me sentí amada, me sentí libre. Entonces dije yo, bueno, si tú puedes hacer eso en mi vida, Señor, tú puedes hacer eso con cualquiera. Amén, gloria a Dios. Y Dios me limpió. Todos tenemos algo que agradecer al Señor, mi hermano. Todos. Dios siempre va a estar con nosotros. Dios nunca nos va a dejar. No importa qué estés pasando, no importa qué problemas estés pasando, Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Porque Él siempre ha dicho que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, entonces nuestra actitud, vamos a terminar. Nuestra actitud con Dios siempre debe de ser obedecer al Espíritu Santo. Aquella palabra que Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Somos una iglesia llena del Espíritu Santo porque desde que empezó estas dispensaciones, empezó con el Espíritu Santo. Y si usted no se guía por el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, hermano, entonces ya no se guió por nada. El Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos a toda la verdad y a toda la justicia. Y si usted quiere ver esa justicia de Dios en usted, camine en la verdad, porque el Espíritu Santo nos guía en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. ¿Quién es la verdad? La palabra del Señor. Camine en Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y esto es lo que somos. Dice la palabra del Señor.